Eh, bueno, mira, en primera medida lo que voy a tratar de hacer es renunciar a todo tipo de originalidad, ¿sí? La idea con este video, con estos videos, es tratar de exponer una situación que se da de hecho, que ¿cuál es? Que la escuela no enseña algo que valga la pena aprender, o por lo menos la mayoría de las cosas que enseña tal vez no valen la pena aprender. Mirá, cuando venía para acá, no a este estudio, me vine en Uber. Y el hombre que me traía me dice, me pregunta a qué me dedico. Yo le digo, bueno, yo soy profesor de historia. Y me dice, digo, ¿a qué? Le digo. Y me dice, no, que los pibes no quieren aprender nada, ¿no? Y yo le digo, lo que pasa es que, y se me ocurre una idea, le digo, imagínate lo siguiente, digo, si vos tenés que sacar el registro, ¿no? Pero el que te enseña a manejar está anclado, o sea, su pensamiento, ¿no? Su estructura cognitiva está en el siglo XIX, ¿y qué va a enseñarte? Andar a caballo. Entonces te va a enseñar lo que es un rebenque, qué sé yo, lo que es un caballo, básicamente, andar a caballo. ¿Y tiene sentido para vos? Eso lo explicaba al hombre, me dice, no, ninguno. Entonces, lo que sucede acá es que nosotros tenemos, ¿sí? La gran parte del sistema educativo, incluidos los docentes, que son enorme parte del sistema, una postura, un anclaje en el siglo XX, pero enseñándole a gente del siglo XXI. Te cuento una cosa, mira, que esto lo vas a poder entender, creo, un poquitito más simple, mejor. Te cuento lo siguiente, por ejemplo, el cuestionario, ¿no? Cuando yo era pibe, había una lógica concreta, que era que nos daban un cuestionario, suponete un profesor de historia, nos daba un cuestionario, 30 preguntas, bien importantes. ¿Dónde nació San Martín? ¿Cuáles fueron causas y consecuencias de todas las batallas? ¿Qué hizo en España? ¿Cómo se formó? No sé, algo bien importante que no me alcance con el librito que yo tenía, no con el manual. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a la Biblioteca Nacional. Eso ya era un aprendizaje en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque yo era de Solano, ¿viste? Y nos teníamos que tomar el 148, sí que es un colectivo, llegábamos hasta Capital, ya era otro mundo, ya era otra cosa, ya veíamos otra ciudad. Después teníamos que hacer una fila con gente completamente distinta, en un lugar completamente diferente, teníamos que pedir el libro que no nos los podíamos llevar, entonces teníamos que trabajar ahí. Y teníamos que hacerlo a contrarreloj porque nos teníamos que volver. Entonces, ahí aplicábamos que leíamos la pregunta, la consigna, teníamos que aplicar técnicas de estudio, teníamos que saber leer a velocidad, interpretar, volcarlo de acuerdo a la pregunta que nos hacían. Entonces, si ibas con ese trabajito, se lo dabas al profesor. El profesor, entonces, tenía sentido que lo lea. ¿Por qué razón? Porque no sabía bien qué había ahí, porque aplicabas un montón de técnicas de estudio y cosas del aprendizaje en sí. Ahora, hoy por hoy, yo le doy ese mismo cuestionario a un alumno, a una alumna, ¿y qué hace? Lo busca. En la búsqueda, control C, control V, control P, tum, sale, impreso. Se lo trae al docente. Listo. El docente lo agarra y ¿qué hace? Se lo lleva. Lo saca a pasear una semana, lo lee. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Por qué habría de hacerlo? Si efectivamente sabe exactamente que ese trabajo está repetido por 30, porque es la primera parte de la búsqueda. Entonces lo devuelve una semana después con un número, ¿no? Permitime esta licencia, ¿no? Tratemos de pensar que esto es así. Entonces lo trae después con un número. El papá, cuando llega a la casa, el nene le pregunta, ¿no? ¿Cómo te fue con el trabajo de historia? Y le dice, no, bien, me saqué un bien. A ver, esto, perfecto. Ah, no, qué bien, perfecto. ¿Y acá qué es lo que sucede? Ni el alumno trabajó, ni el alumno estudió, ni el docente corrigió, ni el papá controló. Todos nos los hicimos los que hacemos algo, pero acá no sucedió absolutamente nada. ¿Y por qué sucede esto? Por una cuestión muy simple que te paso a contar. Porque anteriormente te conté esta cuestión que es el anclaje, ¿sí? En el siglo XX. Nosotros, si yo tengo 44 años, ¿viste? Hoy. Y yo soy una persona atravesada por el siglo XX. Nací, crecí, viví el siglo XX. Entonces, nosotros interpretamos la vida ordinaria de acuerdo a cómo nos la han presentado. Ahora, ¿se parece el siglo XX al siglo XXI? Bajo ninguna circunstancia. En primera medida, mira, te explico por qué. Yo cuando, con todos mis compañeros, creíamos, si nuestra generación creía que efectivamente sabíamos o creíamos que sabíamos cómo iba a ser el mundo. Podía ser contador, podía ser abogado. Decís, bueno, listo, no sé, me hago empresario, no sé, me pongo una remisería, una ferretería, un kiosco, y vos creías que podrías llegar a ser esa tu vida. Tenías una proyección más o menos clara. Mi papá se empezó a trabajar en Alpargatas de muy guacho y, y se jubiló en Alpargatas.
Hoy por hoy, ¿esto sucede? No sucede. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué va a pasar en 5 años. Nadie sabe, ¿quién sabe cómo va a ser este mundo en 5 o 10 años? Absolutamente nadie. Y el que crea que lo sabe está mintiendo o está imaginando. Entonces, fíjate lo siguiente, nosotros teníamos una precisión, que creíamos, que sabíamos cómo era el futuro. Los alumnos, los chicos, los adolescentes de hoy no tienen bajo ninguna circunstancia esa seguridad. Por lo tanto, esto nos genera una ansiedad concreta, permanente, porque nosotros le decimos como si fuese que lo tienen que saber. Nosotros no sabemos cómo va a ser esto en 10 años, le decimos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el pibe te dice, no sé, qué sé yo, y empieza a balbucear cosas porque nadie sabe cómo va a ser esto. Ahora bien, la cuestión entonces de establecer o tratar de permanecer nosotros en el siglo XX es ¿por qué? Porque es nuestro lugar de seguridad para nosotros los adultos. Entonces exigimos que el adolescente se comporte como en el siglo XX. Lo que te quiero explicar es que nosotros tenemos una idea de cómo debe ser el alumno. El alumno tiene una idea de cómo debe ser el docente. Pero esa idea del alumno, cómo debe ser, que tenemos nosotros, los que somos criados en el siglo XX, ¿se parece a lo que el siglo XXI necesita de las personas? Bueno, pero Pablo, pará, entonces, no termino de entenderte la idea, ¿cuál sería la discusión que estamos planteando o que querés plantear? ¿Me grabás, Palito? Sí, dale. Mirá, el punto entonces es, ¿cuál es la discusión acá? La discusión concreta. El sistema educativo da la sensación de que discute la educación puertas adentro. Los docentes discutimos sobre educación. Y en realidad el punto está en que toda la comunidad debe discutir educación, porque ¿quiénes son los importantes, los protagonistas acá? Los alumnos. Pero fundamentalmente es que cuando discutimos educación, discutimos políticas educativas. ¿Para qué entonces se educa? Y vos fíjate lo siguiente, porque básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es, el siglo XXI se basa en estructuras sociales en las cuales ya no es importante el contenido. Y es lo que nosotros tenemos que discutir. ¿Para qué se enseña? Y en esta medida o en esta cuestión, el sistema educativo es donde está fallando. ¿Por qué? Porque nos centramos siempre en algo que yo le digo los amables de la dictadura del contenido. Y yo no creo que la comunidad esté de acuerdo con esto. Hay gran parte del sistema educativo anclado en el siglo XX que está muy interesado en que esto siga siendo así. ¿Por qué razón? Porque es lo que conocen. Porque es lo que quieren que siga siendo, porque es lo más cómodo. Pero hay una cosa que para mí es importante. Para mí esto es importante de verdad. Que dice, bueno, un docente que diga, bueno, pero yo sé hacer esto. Eso a mí me suena a comodidad. Y el único lugar en donde tenés que estar cómodo es en tu casa. En la escuela no es un lugar al que el profesor tenga que ir a estar cómodo. Entonces, cuando nosotros nos planteamos y decimos, ¿para qué se enseña? La discusión tiene que darse hacia afuera de la escuela, del sistema educativo, diciendo de escuela, ¿no? No hacia adentro. Por lo tanto, no es que los docentes tenemos que discutir de educación. El padre, el alumno es el que discute, que es el verdadero interesado. Nosotros somos los que trabajamos para esto. Lo más importante tal vez, o una de las cosas más importantes que nosotros pensamos este año, es que generamos un personaje de la ficción que habita en la realidad. Le pusimos el nombre de Ramón. Ramón es un elefante, ¿sí?, que habita en las escuelas. Está ahí, rechonchito, gozando de mucha salud, muy amable. El tipo le pedís algo, te colabora, no hace quilombo, no hace ruido, no hace nada. El tipo está ahí sentadito, se pasea. Un divino Ramón. ¿De qué se alimenta? De todas aquellas cosas que nosotros preferimos no ver. Con todo lo que nos hacemos los boludos. Por ejemplo, esta cuestión lo que te decía del cuestionario. Todos lo vemos. Todos sabemos que tal vez no estamos aprendiendo tanto, pero hacemos que la cosa siga. ¿Y hace cuánto tiempo que estamos así? ¿Y cuánto tiempo más estamos dispuestos a aguantar este tipo de posiciones? Bueno, Pablo, creo de que es momento de que lo digas, ¿eh? Ya podrías empezar a hablar. Y del material para adultos y ese tipo de cosas. Me parece de que... Dale, te hago caso. Bueno, dale, marchale con eso. Te hago caso. Uno de los problemas más importantes que tiene esta idea de hacernos los boludos es que las cosas pasan igual. Porque te hagas el boludo, las cosas no dejan de pasar.
Y el acceso que tienen los jóvenes, los niños, a las pantallas, a los dispositivos, está dejando de poder controlarse, sí, sí que en algún momento se pudo controlar. Los chicos tienen millones de formas de hacer, de que nosotros no sepamos qué carajo están viendo. Ahora bien, existe un problema enorme, que es que los chiquitos de 8 años en adelante, ¿sí? Para los nenes, y de 12 años para adelante, para las nenas, tienen acceso a material adulto. Hablo de pornografía, claramente. Ahora bien, vos pensá lo siguiente. Pensá en esto. Un nene que está jugando, ¿sí? Que juega con dos juguetes, ¿sí? Con dos muñecos, ¿sí? Y su cerebro libera determinada cantidad de dopamina que le permite, ¿sí? Esa satisfacción, ¿sí? Y él con esto está y lo disfruta y bueno, y está, su estructura cognitiva se lleva adelante con esto. ¿Qué pasa cuando es expuesto a este tipo de material que lo sobreestimula por completo? Imagínate, a mí me gusta pensarlo de esta forma. Imagínate que sea no sé, diferente, un artefacto electrónico que lo enchufas a 220 y funciona. ¿Qué pasa si le manda 380? Explota. Entonces, esto es lo que está sucediendo y todos nos hacemos lo boludos. Por lo tanto, la escuela es para esto, pero por supuesto que es para esto, porque ¿para qué sirve la escuela? ¿Cuál es la misión de la escuela? Juntar en un aula a 30 alumnos, sí, a 30 jóvenes, a pensar cosas que en su casa no pensarían. Por esta razón, y lo que tienen que pensar son las cosas que les suceden, no lo que nosotros creemos que tiene que pasar. Por lo tanto, si el objetivo de la educación en el siglo XXI es tratar de formar lo mejor posible a personas para el mundo que nos toca vivir, entonces hay que escuchar y hay que ver y hay que atender a las problemáticas necesarias del mundo de hoy. Por lo tanto, entenderás que tratar de memorizar ¿en qué año San Martín cruzó los Andes? Es cultura general, no estoy en contra, pero bajo ninguna circunstancia esto puede ser el objetivo.